Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. ¡Yeah! ¡Qué familia más bonita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Conversamos en Familia Peregrina con Belkis Rodríguez, quien nos acompaña desde la preciosa isla de Puerto Rico. Y con Belkis queremos tratar el tema de cómo las pérdidas nos forman. Ella tiene un testimonio muy especial y ha pasado por experiencias de vida que la han llevado al momento donde ella está. Es un gusto poder conversar con Belkis. Hola Belkis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alegría estar con ustedes aquí hoy. Así es, Familia Peregrina decimos que es un programa que pone voces a la gente que anda en el camino. Y yo tengo entendido, Belkis, que tú has pasado por diferentes circunstancias en tu vida que te han traído hasta el momento de servicio donde estás, porque tú has podido aprovechar todos aquellos materiales que te fue dando la vida para poder ayudar a otros y servir. Cuéntanos un poco del recorrido tuyo de vida. Pues eso es correcto, Rubén. A veces cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestra vida, pensamos que muchas de las cosas que suceden son simplemente desaciertos que no nos llevan al lugar que queremos. Pero después de repasar aquellas cosas que empezaron a pasar en mi vida desde temprana edad, fui viendo realmente lo que Dios quería hacer con mi vida. Mi primera pérdida cercana fue mi abuelita. Cuando yo tenía 8 años, ese es el momento donde más cerca uno está de los abuelitos, que son los que nos apapachan, nos quieren y nos consienten. Así que perdí a mi abuelita. Vengo de una familia cristiana. Mi abuela era la esposa del pastor. Y a los 8 años para mí era sumamente complicado entender por qué mi abuela había fallecido de una enfermedad, en aquel momento el cáncer, que estaba mucho menos avanzada la medicina, así que esa pérdida marcó mi vida de una manera donde empecé a cuestionarme a la edad de 8 años si esta familia es una familia cristiana, ¿por qué sucede esto en casa del pastor? Así que esa fue la primera pérdida, el primer reto de la vida que me llevó a donde estoy hoy. Después de perder a mi abuelita, entonces perdí a mi papá, no por una muerte, sino por un divorcio. Así que tuve una pérdida significativa. Las pérdidas no solamente se dan por la muerte de alguien, sino que alguien también puede salir de tu vida. En mi caso, mi papá salió de mi vida para estar totalmente ausente. Así que fue una pérdida que también me marcó. Así que esas fueron las primeras pérdidas en mi vida. Luego, ¿verdad? Seguí desarrollándome, seguí creciendo en la iglesia. Vengo, como les comenté, de una familia que siempre ha estado en vida de iglesia. Pero esos fantasmas ahí de esas pérdidas estaban haciendo eco y estaban haciendo espacio dentro de mi vida, marcándome en muchas áreas. Empecé a ver que tenía, aparte, ¿verdad?, de esta cuestión de realmente los seres que amamos se pueden ir, empezó también un poquito el problema de la autoestima. ¿Por qué? Porque uno está teniendo pérdidas, las personas con las que uno entendía que se sentía seguro no estaban ahí, así que me caso, están ahí en el baúl. Y cuando me caso tengo una experiencia de pérdida que me tocó mucho más, y es que empezamos en el proceso, ¿verdad?, de la gestación, y pierdo un primer embarazo muy temprano, a las 13 semanas. Recuerdo que en aquel momento que el médico me da la noticia, llego para mi cita para ver cómo va este embarazo, y el médico simplemente prende el sonograma y rapidito apaga y dice, el bebé no tiene latidos. Y yo digo, pero si todo está bien, no tiene latidos. Así que se da ese proceso de pérdida. Luego decimos, bueno, pues nada, este no lo vamos a cuestionar. Recuerdo que fue como que me agarré de la fe, yo no tengo nada que preguntarle a Dios, dije, todo está bien, pero ya yo tenía otras pérdidas que habían hecho estragos en mi vida, así que volví, la puse como que en ese closet de las pérdidas sin sacarla.
Tenemos un segundo proceso de embarazo, mi esposo y yo, y aquí ya cuando estamos en el tercer trimestre de embarazo, que todo va sumamente bien, entendemos que hay salud, voy a una cita y se da la misma situación. El médico enciende para hacer el sonograma, vi que lo apagó sumamente rápido, vi su cara, aunque él intentó, ¿verdad?, mantener el temple, vi su cara y dije, todo no está bien. Y entonces me dijo, el bebé no tiene latidos. Esa pérdida fue la que activó todas las otras pérdidas que yo había tenido. O sea que hay un momento que uno puede estar viviendo las pérdidas sin darse cuenta también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay un momento en la vida en que esas pérdidas como que ¡pum! Salen, que pueden significar de que uno no procese bien las pérdidas en el momento en que se dan y que si no, más adelante va a repetirse casi como una mala digestión, ¿no es cierto? Así mismo, Pastor Rubén. Yo no había pasado por ninguno de los procesos de que usualmente uno pasa por el duelo. ¿Qué niego? ¿Qué hago en la parte de negociación? ¿Qué te da miedo? Esas partes como que yo no las había internalizado en las otras pérdidas. Cuando se da esta pérdida, todo eso sale y entonces es una bomba de tiempo donde viene el proceso de enfrentarlas todas en uno y uno pasa por todos los procesos del duelo. Uno va saltando. Esto es importante porque a veces pensamos, cuando alguien ya no está en nuestra vida, usted primero va a llorar y después que llora, entonces usted lo va a aceptar y no puede llorar tanto tiempo. Y la realidad es que no es así. No todos pasamos. No hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula escrita. No. Y entonces, pues, empecé a tener ese proceso, esta vez ya pues con mi esposo, porque fue una pérdida para ambos, y tuvimos todo. Negamos, esto no nos está ocurriendo, no es posible. Yo decía, yo no me puedo enojar con Dios, pero la realidad es que sí estaba enojada, aunque decía que no me iba a enojar con Dios. Y entonces estamos en el proceso de negociar, Dios mío, pero todo esto, pero hubo un proceso maravilloso de sanidad. Yo puedo decir que ahí yo experimenté Jeremías 30, que es uno de mis versículos favoritos, Jeremías capítulo 30, verso 17, donde dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y esas heridas que yo tenía de otras pérdidas, el Señor fue poco a poco, no fue un proceso inmediato, sanándolo. Y entonces tuve claridad en un llamado que había recibido desde niña, de que el Señor me llamaba para trabajar con familias. Y yo decía, si yo vengo de una familia que no es la familia tradicional, papá se fue, como dije al principio, fue una pérdida donde fue abandono absoluto. Entonces las pérdidas me quieres un poco invitar a pensar en que las pérdidas activan también las vocaciones en uno. Definitivamente. Para mí yo puedo decir que esas pérdidas se convirtieron en, tiene que haber más gente allá afuera como yo, que sufre en silencio, que no sabe cómo trabajar una situación, que aún estando dentro de la iglesia tal vez no pide ayuda o no exterioriza. Yo estoy pasando por una situación y yo dije, definitivamente, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces empezamos en el camino de la consejería de familia. Qué bien. Según tu expertise en este tiempo, ya eres consejera de familia, has estado procesando tus pérdidas, porque es importante decir de que no es que ya acabamos con todas nuestras pérdidas, sino que es un proceso continuo, ¿no es cierto? Así es, un proceso continuo, Rubén, y ya siendo consejera, tuve una pérdida hace poco menos de 1 año y medio de mi mejor amiga, una chica de 40 años, entré en un proceso de cáncer, otra vez me vi frente a un escenario parecido al de mi primera pérdida, pero esta vez, ¿verdad?, con un manejo distinto en 2 áreas de mi vida muy importantes, de forma espiritual, un manejo totalmente diferente, y de manera emocional. En ese caso, en el ambiente propiamente de iglesias, que hablamos sobre todo de iglesias evangélicas, aunque reconocemos que el programa lo escuchan gente de todo tipo de confesiones y alguna gente sin confesión también, hoy en día es un poco difícil marcar esas fronteras. ¿Cómo tú notas que se nos hace difícil a nosotros los cristianos evangélicos, sobre todo, procesar las pérdidas y reconocerlas? ¿Hay algún problema en nuestra teología que tú desde el banco ves? ¿Hay alguna
sea, hay algo que estamos haciendo mal. Yo quiero de verdad un poco referirme a eso como pastor que soy, pero a la misma vez como líder denominacional, en la mejor manera que podemos hablar con nuestros pastores y líderes sobre en qué estamos fallando, que no somos totalmente abiertos, o cómo lo ves tú desde el banco. Ahí podemos usar, hay dos perspectivas. Muchas veces las personas piensan que el proceso de esa tristeza es un signo de debilidad. Y entonces queremos estar todo el tiempo en el momento de la victoria, queremos estar todo el tiempo en el momento, estoy fuerte en el Señor. No, la palabra dice que yo debo ser fuerte. Y entonces esa parte de victoria en victoria se nos olvida que hay un salto en el centro, que tal vez es ese proceso donde me siento triste, y eso no quita mi espiritualidad. Así que a veces eso es lo que se ve. Si soy triste, estoy siendo débil espiritualmente. Y también no nos ayuda mucho en la forma en cómo la gente alrededor de nosotros nos ve. Por ejemplo, un grave problema que yo creo desde la pastoral y estoy viendo continuamente es que la gente nos está percibiendo desde afuera como agentes alienados, o sea, gente que no vive en la realidad, que no ha puesto los pies en la tierra porque habla un lenguaje diferente, porque cuando tienen emociones las apabullan o exaltan unas emociones que otros no tienen y se comportan de una forma erráticas ante la pérdida, ante el dolor. ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista? Eso es definitivamente, es definitivo. Comenzamos como le digo, desde el principio, desde el momento de duelo, cuando alguien lo llama y dice, pastor, he perdido a un ser querido. Se espera inclusive que ni el pastor, que si pastoreaba esa oveja, que no se inmute, que sea como que no hay problema, aquí estamos para superar este momento. Y entonces la gente dice, bueno, como ellos están todo el tiempo en el gozo, no le demostramos a la gente que nosotros somos, ¿verdad? Igual que ellos, sentimos, padecemos. La diferencia es en quién hemos puesto nuestra fe. A veces eso no está tan exaltado allá afuera. Ciertamente, es un asunto de incluso que nos está impidiendo relacionarnos bien como familias, porque tenemos que entender que hay familias que no son cristianas, todas ellas, ¿no? Sino que tenemos familiares que no pertenecen a la fe o a la misma fe, y por lo tanto no nos está ayudando en la comunicación. Yo creo que comunicar el dolor o la forma de comunicar el dolor y de vivir el dolor puede ser uno de nuestros mejores momentos para acercarnos como familia humana y para abrazar la necesidad del otro y a la misma vez mostrar nuestros valores y con ellos a Cristo. Sin embargo, yo no creo que estamos siendo muy buenos comunicándolo. ¿Qué tú nos recomendarías, como por ejemplo a líderes cristianos, a pastores, a ministros que nos están escuchando? ¿Qué tú nos recomendarías desde tu posición de consejera matrimonial y familiar en cómo procesar el tema de las pérdidas y vivirlo en la comunidad? Ok, eso es sumamente importante, pastor. Parte de los mecanismos que utilizamos en consejería y los llevamos a la iglesia es que nosotros podamos hablar sobre la muerte. Ocurrió, hay que hablar de ella, hay que hablar de la muerte. No dejar la muerte a simplemente, nosotros vamos a pasar a una vida y vamos a disfrutar de una mejor vida, pero sin tocar el tema con todo lo que envuelve si alguien no está. A veces predicamos solo de que, ok, Cristo viene, ok, pero en la medida que Él viene, nosotros estamos en este mundo y vamos a perder. Así que tenemos que hablar sobre el tema de la muerte. Otra cosa es enseñar a la gente a aceptar esos sentimientos. ¿Okay? Una vez se da el proceso de muerte, entramos en aceptar nuestros sentimientos. Es válido llorar, es válido sufrir, es válido extrañar, es válido tener coraje inclusive en ese proceso donde uno se adapta y el coraje me puede durar un tiempo en lo que, ¿verdad?, se va trabajando la situación. Así que es importante enseñarle a nuestra comunidad a aceptar sus sentimientos y a que se pueden trabajar, a cuidarse. En el proceso donde se está perdiendo a alguien, también hay que dejarle saber que, ¿verdad?, nosotros continuamos y hay que cuidarnos, hay que valorarse en ese tiempo, hay que poder, a veces esto sobre todo dentro de los contextos de las iglesias, hay algunos sectores que ven esto un poco complicado y es el poder el poder celebrar la vida de esa persona que ya no está. ¿Okay? Celebrar las cosas que hizo, recordarles, poderles mencionar, ese tipo de cosas son importantes. Yo recuerdo que cuando
yo era más pequeña, el evento de cuando alguien fallecía, ni siquiera regresar al cementerio a visitar. Era como un tabú donde yo estaba, porque esa persona ya no está ahí, ¿ok? Pero